Antes de iniciar, gracias, el tema propiamente dicho para hoy. Esta es una oración. Esta no es una pregunta, es una oración. Sí, una oración. Hay que colocarla en la cajita de pedidos. Sí. Una oración intercesora por los hijos específicamente. Esa oración siempre el Señor la escucha. Sí. Hay una promesa para las madres y padres presentes. Quiero repetirla, que está en Isaías 49:25. Si usted no tiene marcada esa promesa, márquela. Siempre que vaya a orar por los hijos, léala. Allí dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín le será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Vale la pena marcarla, ¿verdad? Dice 49:25. Son de esos versículos de oro que hay entre las promesas. Y ya tenemos la primera pregunta. Dice: ¿cómo puedo llegar al Padre? Es un anhelo de un corazón que quiere llegar al Padre. A través del Hijo. Nadie llega al Padre si el Hijo no le conduce, no le lleva. Y el Padre mismo es que lo dirige hasta donde Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. ¿Ve? Jesús es el camino. ¿Y cómo esto se hace de manera tangible? Eso lo vamos a estar mirando cada noche. Y cada vez que usted da un paso aquí delante, usted se está acercando al Padre Celestial. Porque el Señor le está llamando, y cada vez que usted da un paso se está acercando. Es un peldaño más de la escalera que lo lleva al reino de los cielos. Y nuestro gozo será esta semana, al finalizar, ver que algunos de los nombres que están aquí, que aún no se han inscrito en el libro de la vida, queden sellados para vida eterna. Queden inscritos en el libro de la vida del Cordero. La próxima pregunta. Muy bien. Esta ya la respondí. Siempre habrán algunas que se van a repetir. Vamos a sacar otra porque no se le puede, hay que aprovechar. Importante. Si Dios el Hijo, dice: si Dios el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿por qué Jesús en la cruz clama a Dios? Importante. ¿Sabe que hay personas que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona? No es la misma persona, son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Es un solo Dios, pero son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted va a encontrar que en la Biblia a los tres se le llama Dios, pero no son tres dioses. Pero a los tres se le puede llamar porque son personas divinas. ¿Son personas? Pero Dios es uno. Pero ese uno de Dios no es de cantidad, es de unidad. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que los judíos le llaman la Shema, porque eso es lo que significa oye en hebreo, Shema. Oye Israel, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De paso, ¿cuántas veces se menciona a Dios allí? Mira, me cuéntelo. Oye Israel, Jehová, va uno, ¿verdad? Nuestro Dios, van dos. Jehová uno es. ¿Cuántas veces? Tres. Pero dice que es uno. Entonces, pero ese uno que aparece allí en hebreo es Ejad. Ejad es el uno de unidad. En castellano tenemos solo una palabra para uno, para contar uno, dos, tres, para decir es uno o para decir somos uno. En tres contextos diferentes la misma palabra. El contexto es que define qué significa. ¿Ve? Pero en hebreo, como en muchos idiomas, hay una palabra para cada uso. Así, para contar 1, 2, 3, o sea, los números ordinales en hebreo es Aleph, E1. Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo. Aleph. Para uno de cantidad es Yakid. Es el que aparece cuando Jefté, usted recuerda la promesa que él hizo, sin meditar mucho, que la primera persona que saliera lo iba a ofrecer para el Señor en holocausto. Entonces salió la hija y termina diciendo, y él tenía una sola, era su única hija. O sea, está hablando de uno de cantidad. La palabra es Yakid en hebreo. Pero cuando dice Ejad
indistintamente donde aparece, siempre es de unidad. Por ejemplo, cuando dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Pero es uno no de cantidad, sino de la unidad de dos partes. La parte oscura y la parte clara. Tarde y mañana. Dice Yom Ejad, porque Yom es día en hebreo. Yom Ejad, un día, pero de unidad. Cuando Dios dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. Usted sigue mirando dos personas, ¿verdad? Ese uno no es de cantidad, ¿es de qué? De unidad. En hebreo, basar ejad, una carne. Basar ejad, ahí está la palabra ejad, uno de unidad, no de cantidad. ¿De qué? De unidad. Cuando el Señor en la Torre de Babel, allí en Génesis capítulo 11, Él dice, sí, exactamente, en ese versículo 6, hermano, está al punto allí. Cuando dice, el Señor dice, he aquí el pueblo es uno. O sea, están a una y todo. El pueblo es uno. ¿Era que había un solo hombre? No. Que estaban bien, ¿qué? Unidos. Es la misma palabra, ejad. Así que siempre que habla de Dios, que usa el término uno, no es de cantidad. De hecho, Jesús dijo, Padre, mira, yo quiero que mis discípulos, los que me siguen, que ellos sean uno. Pero como tú y yo somos uno. Entonces, ¿cómo es que su pueblo es uno? ¿Es de cantidad o de unidad? De unidad, que están unidos. Dice, como nosotros estamos, pero es unido. Cuando Jesús fue bautizado, Él, el Hijo, estaba siendo bautizado, que era Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros, estaba aquí. Pero el Espíritu Santo vino sobre Él en forma corporal. Y el Padre estaba en el cielo y dijo, ese es mi Hijo amado. Entonces, noten los tres allí. Y usted encuentra en Génesis 18, versículos 1 y 2, que dice que estando Abraham sentado en la puerta de la tienda al calor del sol, se le apareció Jehová. ¿Quién se le apareció? Jehová. Y cuando él levantó los ojos para ver, vio a tres. ¿A cuánto vio? Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, esperamos haber dado respuesta a la pregunta. Hay preguntas así que son tan sustanciosas que uno se va lejos contestando. Muy bien, entonces ahora sí vamos a inclinar la cabeza para iniciar el estudio propiamente de hoy. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por la vida, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante a la luz de la Escritura. El tema que vamos a estudiar hoy lleva por título el sello de Dios. ¿Qué cosa lleva por título? El sello de Dios. ¿Por qué es importante el sello de Dios? Porque Dios siempre, antes de un evento de liberación o de un evento de destrucción, siempre señala a sus hijos. ¿Siempre qué? Siempre señala a sus hijos. Cuando Él iba a libertar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, todo el que quería salvarse tenía que colocar una señal en la puerta. ¿De qué era la señal? De sangre. Porque donde tuviera la señal, el ángel de la muerte, cuando pasara medianoche, no se iba a detener. Iba a pasar ¿de qué? De largo. Y eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. El ángel de la muerte pasaría donde viera la señal. Es importante la señal que Dios da para su pueblo. Amén. Sumamente importante. Y en el tiempo del fin no será la excepción. Tener la señal de Dios es lo que garantizará que cuando el ángel de la muerte pase, pasará de largo y ninguna plaga tocará nuestra morada. Es importante entonces lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros creemos define nuestro comportamiento. Hay gente que dice, no, lo que usted cree no importa, lo importante es que usted siga a Dios. Hay gente que cree eso, ¿sabía? Y mire, por eso ha habido en la historia, han habido incluso denominaciones cristianas que han sacrificado millones de personas a lo largo de la historia. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Desde el principio la humanidad ha estado dividida entre religiosos y cristianos. Caín y Abel, los dos fueron a ofrecer una ofrenda al Señor, fueron a llevarle una ofrenda. Los dos estaban en una práctica espiritual.
Abel llevó lo que Dios requería, porque sin derramamiento de sangre no se hace. Pero Caín no llevó nada para derramar sangre. Caín dijo, yo lo que produzco es fruto, yo no voy a tomar lucha, ni voy a gastar. No pensó como David, que David sí dijo, no, yo no voy a ofrecer a Dios cosas que no me cueste, ¿qué? Sacrificio no me cueste nada. Pues no, él dijo, que Dios tome esto porque esto es lo que yo tengo. O sea, ahí nace la religión de lo que me es más fácil. Lo que yo tengo más fácil a mano. No lo que Dios pide, sino lo que yo quiero. Así que Abel era cristiano. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Qué fue lo que sacrificó Abel? ¿A quién representaba? Entonces Abel era cristiano. Pero Caín solo era religioso. ¿Caín solo era qué? Religioso. Y desde entonces la humanidad ha estado dividida entre cristianos y religiosos. ¿Quién es el ejemplo de los cristianos? Cristo. Y los religiosos siempre han sido una amenaza para los cristianos. No son los ateos, son los religiosos. ¿Quién fue que mató a Abel? ¿Fue un ateo? No, uno que hasta se puso a discutir con Dios, estaba claro. Ese era religioso. Pero usted sabe por qué solo era religioso. Porque iba donde Dios, le llevaba ofrenda, iba al templo, pero le llevaba la religión lo que le parecía más fácil. Lo que es más fácil para él. Entonces, ¿quién era mayor? ¿El cristiano o el religioso? ¿Quién era mayor? ¿El cristiano o el religioso? El religioso era mayor. Mayor. Sí, no es de rango militar, no. Mayor, era mayor. ¿Por qué yo estoy destacando eso? Porque siempre los religiosos van a ser mayoría. Siempre los religiosos van a ser mayoría, los cristianos van a ser minoría. Y los religiosos siempre van a perseguir a los cristianos y hasta cuando puedan le van a dar muerte. ¿No fue eso lo que hizo Caín con Abel? Note que no fue un ateo, fue un religioso. Ahora, en Egipto, los egipcios, ¿eran cristianos? No. ¿Qué eran? ¿Y adoraban cuántas cosas? Las moscas, las ranas, el río Nilo, a Faraón como hijo del sol, al sol, a las estrellas, los astros, todos los faraones, las pirámides, todo lo adoraban. Eran religiosos, muy religiosos. Pero los israelitas eran cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque antes de salir, todos sacrificaron en familia un cordero. ¿A quién representa el cordero? Entonces, ¿eran cristianos o no eran cristianos? ¿Y quién persiguió a quién? Los religiosos a los cristianos. Entonces, mire cómo el patrón sigue. Llegamos ahora a lo que estamos estudiando en la lección de escuela sabática, de los eventos finales, específicamente en los tiempos de Daniel, que también es una contraparte de lo que ocurre ahora. Y a los 3 jóvenes hebreos, los que lo condenaron eran gente religiosa, no eran ateos, eran gente tan religiosa que hicieron una imagen de ¿qué? De oro, de 60 codos de alto y 6 de ancho, el 666. ¿Y por qué de oro? Porque los antiguos concebían al oro como el rocío del sol, por eso su color dorado, el rocío del sol. Y creían que en una imagen de oro estaban adorando al sol, porque los paganos en la antigüedad siempre adoraron al sol, siempre. Aún en el Nuevo Mundo, las culturas precolombinas, desde los incas, pasando por los mayas, aztecas, chichimecas, toltecas, y llegando aquí a los pieles rojas, con los diferentes, los cherokee, los otros, todos en algún, usted encuentra vestigios de que adoraban, ¿qué cosa? Al sol. Todavía en Oriente lo adoran al dragón y al sol. Son prácticas todavía comunes. La adoración al sol. Por eso hicieron una imagen de oro. 66. Y entonces, como no la adoraron, mire que es un asunto religioso, entonces lo echaron en un horno. Los que lo echaron en el horno eran ¿qué? Y los 3 que cayeron en el horno, ¿cómo usted sabe que eran cristianos? ¿Quién se apareció ahí para neutralizar el fuego? Cristo, alabado sea su nombre. Así que se apareció junto a ellos porque ellos eran cristianos. Cristo siempre estará al lado de los cristianos, no de los religiosos. Él le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, acerquémonos un poco más a esto. ¿Quiénes fueron que persiguieron a Jesús hasta que lo mataron? ¿Fue gente atea? Gente muy religiosa.
muy religiosa, con una sotana que llegaba hasta el suelo. En las calles se paraban, hacían oraciones altisonantes para que la gente lo oyera. Muy perseguían a Jesús en cada puntito, cada detalle. Seguían la letra, no el espíritu de la ley. Y lo perseguían. Y esto está mal, esto no es así. Lo perseguían. Gente muy, extremadamente religiosa. ¿Era cristiano? Solamente religioso. Y esa gente religiosa llevó a la muerte a Cristo. Y esa gente religiosa persiguió a los apóstoles. Y le dio muerte a todos, asesinado excepto a uno, a Juan. Y no fue porque no lo intentaron, lo echaron un caldero de aceite hirviendo. Pero él se incorporó con vida, alabando al Señor. No le pasó nada. No es que el Señor tuviera preferencia, él todavía no había escrito el Apocalipsis, tenía que escribirlo para nosotros. Así que la gente religiosa es peligrosa. No son los ateos, son los religiosos. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted trabaja en una empresa. Usted no es creyente todavía. Y usted de repente se convierte a Cristo. Y hay otros en su, donde usted, allá, ¿verdad? En su trabajo hay gente religiosa y hay gente mundana. O sea, hay gente que no es de ninguna, hay gente religiosa también que se va a alguna denominación. Y usted se convierte en un fin de semana. Y usted llega a su trabajo y dice, me convertí. Y algunos le van a decir, ¡ay, qué bueno! No va a faltar un religioso que le pregunte, ¿y dónde te convertiste? Y cuando usted le diga, depende de donde usted le diga, si él va a sonreír o si va a cambiar su actitud hacia usted. Ya, yo sé que a muchos le ha pasado. Sí, porque que la religión, donde es pura religión, cuando usted acepta la verdad, cuando usted es cristiano, porque usted hace lo que hacía Cristo, entonces eso despierta. Eso es inevitable. Es inevitable, sépalo. Entonces, piense lo siguiente. En la Edad Media, la Biblia predijo, Pablo dijo que vendría el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sentaría en el templo de Dios como si fuera Dios. Dijo, y Jesús no va a venir hasta que no venga eso. Está hablando del hombre de pecado, del anticristo, de ese poder. Durante la Edad Media, ese sistema político religioso, a través de la iglesia romana, donde hay mucha gente que busca de Dios de corazón. ¿Usted lo cree? Hay mucha gente, como en todas las religiones, en todas las denominaciones, en todas las iglesias, hay gente que está buscando de Dios de corazón. Jesús lo dijo, Juan 10:16. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene. ¿Qué es lo que le conviene? Traerla. Él dice, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Alabado sea el Señor. Dios no va a dejar que ninguna persona sincera, aunque esté en otra denominación cristiana o esté en otra religión, se pierda. Si es de corazón sincero, Dios obrará en su favor y lo va a traer de alguna manera. Le voy a poner un ejemplo. En Santo Domingo, los que conocen la capital de Santo Domingo y conocen el sector que se llama Simón Bolívar, allí en el Simón Bolívar, sí, había una señora del templo bíblico. Algunos conocen esa denominación, el templo bíblico. Son muy radicales con relación a otras denominaciones. Y esa señora del templo bíblico tenía una vecina que era adventista. Y la vecina adventista, cuando había campaña, le decía, vamos para que participe. A veces ella le invitaba a la adventista iba y la acompañaba y le decía, vaya, pero ella no quería venir con ella. Entonces ella le dice, ¿por qué usted no va a ir conmigo a la iglesia adventista? Le dice, mire, para yo ir a la iglesia adventista primero muerta. ¿Sí? Porque allá me han enseñado que usted está bajo maldición. Sí, porque usted no se imagina las cosas que le enseñan a la gente. Que por eso que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Con el temor de que la gente guste la verdad y descubra por sí misma la Biblia. La gente le dice de todo, a veces, no siempre, pero a veces le dice muchos conceptos que no son reales sobre los adventistas. Y entonces ella le decía, no, yo primero muerta. Pero la vecina no dejaba de orar por ella. Y una noche, ella soñó, la del templo bíblico, que iba caminando por un sendero y de repente todo se puso oscuro. Dijo, Señor, yo no quiero perderme, muéstrame el camino. En sueño. Y el Señor le dijo, pues sigue la luz. Se encendió una luz delante de ella y ella comenzó a caminar, a seguir la luz. De repente la luz hizo así y se extendió a una colina que había al frente. Ya no usaba el camino, sino la colina ya. Cuando ella miró hacia la colina, vio una casa blanca
Y cuando se fijó bien, leyó que decía arriba, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y despertó sin ninguna explicación. Amén, gloria a Dios. Así obra Dios. Lo interesante es que al amanecer no era jueves ni viernes, era sábado. Y ella dijo, yo me le he negado a la vecina, pero a Dios no me le puedo negar. Con Dios no puedo discutir. El sueño estamos, de esos sueños que cuando les da usted todavía despierta y siente la impresión. ¿Y cómo yo voy a hacer ahora? Porque yo le he dicho a la vecina que primero muerta antes de ir a la iglesia. ¿Cómo yo voy a hacer? Dice, pero me voy a ir primero que ella. Llegó primero que el diácono. El diácono abrió, se sentó. La que se iba a morir fue la vecina adventista cuando encontró a esa iglesia. Hoy, esa que una vez fue del templo bíblico, es la directora de Dorcas de la iglesia del Simón Bolívar. Se llama la hermana Gisela. Así se llama. Gloria a Dios. Dios tiene muchos mecanismos. Yo solo le estoy mencionando uno porque Dios tiene gente que están buscando el corazón, pero están buscando de Dios. Y como dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de un nuevo día, de la aurora, que va en aumento. ¿Cómo es la senda de los justos? Que va en aumento. A veces la gente va descubriendo cosas que no sabía y dice, Señor, yo no quiero desobedecerte. Yo quiero hacer lo mejor para ti. Hay gente así en todas las denominaciones, pero en la Edad Media, el poder que había anticipado Daniel, que Daniel le llama el cuerno pequeño, que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y que Pablo le llama el hombre de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Así que hombre de pecado es el hombre que enseña a transgredir la ley. A través de la iglesia romana, donde, repito, hay mucha gente todavía que busca a Dios de corazón, el diablo intentó hacer desaparecer a los verdaderos hijos de Dios mediante esa creación del enemigo. Y durante la Edad Media, la iglesia romana, a través del papado, asesinó a más de 100 millones de personas en nombre de la religión. En los libros de ellos dicen que fueron más de 50 millones nada más. Eso dicen ellos. Lo dicen ellos, imagínense. Pero realmente fueron más de 100 millones. En esa época mataron a jóvenes como a Juana de Arco, de 19 años. La condenó a muerte a la hoguera un papa, pero a principios del siglo XX otro la declaró santa, la canonizó, y es la patrona de Francia ahora. ¿Cuál de los dos sería que se equivocó? Ellos dicen que son infalibles, que no se equivocan, entonces, pero uno de los dos tuvo que equivocarse, porque uno la condenó como bruja y el otro la canonizó. Durante la Edad Media, más de 100 millones de creyentes mataron, ¿los ateos o los religiosos? Los religiosos. El diablo creó a través de ese sistema un tribunal religioso llamado el Santo Oficio de la Inquisición, que de santo lo único que poseía era el nombre. Y en ese tribunal de la Inquisición arrastraron a millones de personas y lo condenaron a veces solo porque lo encontraban con porciones de la Biblia. Y al que encontraban con la Biblia decía que era un hereje, como a Juan Hus, que lo quemaron vivo, pero murió cantando, alabado sea el Señor. Porque usted no debe temerle a defender la verdad en el nombre del Señor. Cuando Esteban lo estaban apedreando, usted ha leído el relato de la Biblia, ¿cierto? ¿Usted ve que Esteban estaba llorando? Estaba suplicando que no le tiraran una más, que duro daba, dice. No. Lo que daban lástima era lo que le estaban apedreando a él. Le dieron tanta lástima que él dijo, Señor, pobrecito de ellos, no le tomen en cuenta ese pecado. No oró por ellos. Y ya cuando venía la última piedra, él lo que dijo fue, Señor, en tus manos, con esa dignidad mueren los que mueren por la verdad. Nunca tema si tiene que sacrificar su vida por la verdad, que Dios le dará el poder cuando llegue el momento. Si usted hoy se porta con valor del lado de la verdad, sin temor a lo que pueda decir otra persona, Dios le va a dar el valor cuando llegue esa hora de la verdad. Y Él va a suplir y le va a dar el poder. Alabado sea el Señor. Solo que Dios todavía no puede darnos el poder. El poder lo va a dar ya cuando Él haya preparado a la iglesia con el carácter que debe tener. Usted sabe, si Dios le hubiera dado el poder a Pedro cuando fueron a apresar a Jesús, Pedro hubiera convertido en ceniza la turba, ¿cierto? Pero como no tenía poder, solo sacó la espada, se llevó una oreja y el Señor la colocó nueva, ¿recuerdan? Pero después de Pentecostés, el poder que Dios había puesto en los apóstoles fue tal que la sombra de ellos tocaba a los enfermos. ¿Y qué hacían? Que una pareja
de esposo, Ananías y Zafira, vinieron y le hablaron una mentira por turno a Pedro, y al hablarle la mentira, el poder que había tan grande que cayeron como si Pedro hubiera tenido ese poder antes. Entonces Dios no le da el poder hasta que no tiene el carácter. Alabado sea el Señor. Y Él va a preparar la iglesia para el último pregón. Alabado sea el Señor. Para dar el último mensaje. Pero primero trabaja en el carácter. Por eso retiene los 4 ¿qué? Hasta que sean ¿qué? Sellado. Esa señal de Dios en la frente. Importante. Así que el enemigo, mediante la Inquisición, arrasó con una gran cantidad de creyentes en nombre de la religión. Y algunos lo excomulgaban. ¿Lo qué? Pero hoy a usted excomulgar le suena como borrarlo de la iglesia ya. En ese tiempo era un acto público y vergonzoso y atemorizante cuando excomulgaban a una persona. Al que excomulgaban le leían un documento que decía: fulano de tal, excomulgado de la Santa Madre Iglesia Católica Romana, que la Santa Virgen María lo maldiga, que todos los santos del reino de Dios lo maldigan, que sea maldito en su vida, maldito en su muerte, maldito al salir, al entrar, al acostarse, al pararse, al sentarse, y que todas las ánimas que todavía están en pena lo sigan maldiciendo por toda la eternidad. ¿Quién quería que le leyeran algo así? Y menos que la gente no tenía a su alcance la que... Y la gente creía que esa maldición le iba a qué. Ay, nadie quería que cayera en eso. Todo eso le leían a lo que quemaron. Todo esa gente tenía más valor que el que usted se imagina. Gloria al Señor. Todo eso lo hicieron, no fueron gente atea, fueron gente ¿qué? Esa es la principal amenaza para los cristianos. Y por eso es que el desafío grande hasta el final va a estar en el escenario del mundo cristiano, como veíamos en el tema de anoche. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, ¿qué cosa? Sino el que hace. Eso es lo que a la gente no le gusta hacer. A la gente no le gusta sentirse responsable. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, pero en tu nombre echamos fuera, en tu nombre hicimos muchos, y en tu nombre profetizamos. Y Jesús va a decir: pero yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que Jesús no conozca a creyentes que en su nombre, en nombre de Cristo, echaron fuera, que en nombre de Cristo hicieron muchos, y en nombre de Cristo profetizaron? Bueno, la clave está en la palabra que Él le dice: no los conozco. Primera de Juan 2:4 dice. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: el que dice yo lo conozco, ahí está la palabra, el que dice yo lo conozco y no guarda sus, el tal es un, y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Note lo que dice. Y lo más interesante de todo eso es lo siguiente: el enemigo no ha provocado que en el mundo religioso abandonen todos los mandamientos. No matan, no roban, no mienten hasta donde es posible, muchos lo idolatran, pero han dejado un mandamiento. Y entonces dice Santiago 2:10, Santiago 2:10, que el que guarda toda la ley pero ofende en uno, ¿se hace culpable? Entonces el enemigo es muy astuto y hace que quite uno nada más, porque en la ley de Dios 10 menos 1 no es 9, es 0. Si al Dios usted le quita el 1, ¿qué le queda? Esa es la matemática de la ley de Dios, de los mandamientos. Y por eso es que el que no guarda uno, ¿se hace culpable de qué? Ahora miren lo interesante. Miren lo interesante ahora. Dios decide colocar una señal sobre su pueblo, un sello y una señal sobre su pueblo, antes de que se desaten los 4 vientos. Porque los que no reciban el sello de Dios van a recibir las 7 postreras. Porque todo el que no tenga la señal de Dios va a tener la marca de ¿qué? Entonces lo interesante es tener la señal de Dios, ¿no le parece? Vamos a ver esto en la Biblia. Entonces, Ezequiel, libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Miren lo que dice en el capítulo 9. Capítulo 9 de Ezequiel. Dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 1.
clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones, ¿cuánto? 6. Venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Cada uno traía en su mano un instrumento para que destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, un séptimo, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura un tintero de escribano. Y le dijo Jehová, atención, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una ¿qué? Una señal, ¿dónde? En la frente, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que ocurren en ella. Atención, ¿quiénes son los que van a tener al final la señal de Dios? ¿Los que están de acuerdo con las abominaciones o están sufriendo por eso, clamando y gimiendo? Los que están sufriendo, que no están de acuerdo con las abominaciones. ¿No les gustaría saber cuáles son las abominaciones? El capítulo anterior la tiene, el capítulo 8. Ahí están todas las abominaciones, que luego usted las puede leer. Mire, estaban adorando ídolos, estaban endechando a Tamuz, estaban, en fin. Y cada vez que Dios le presentaba una abominación a Ezequiel casi le daba un infarto. Y Dios le dice: aguanta, espera, que vas a ver una mayor. Y otra vez casi le daba una, ven, que vas a ver. Y Dios le mostró la más grande de las abominaciones. Léala conmigo en el capítulo 8, ya en el versículo 16. Capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había como 25 varones dándole las espaldas al templo de Jehová. ¿A quién le estaban dando la espalda? Y sus rostros miraban ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A quién adoraban? Al sol. Al sol. Se estaban uniendo a los demás pueblos paganos que siempre han adorado ¿qué? Siempre han adorado al sol. Y para Dios esta es una abominación grande, la adoración al sol. Lo más interesante es lo siguiente: ¿el sol es malo? No. ¿Quién hizo el sol? Dios. Y entonces, ¿por qué es malo adorarlo? Porque Él no lo hizo para que fuera adorado. Pero no es malo, el sol no es malo, lo malo es adorarlo. El enemigo ha sido astuto con el tiempo y ya hay mucha gente que no adora al sol de manera directa. ¿De manera? Directa. No lo hace de manera directa, pero ha llevado a la humanidad a que sustituya el verdadero día de adoración, el verdadero día de reposo del Señor, por el que los antiguos dedicaban a venerar al sol. Todavía en gran parte de los idiomas del mundo, el nombre del primer día de la semana significa día del sol, como en inglés, en alemán y en otros tanto más significa día del sol. Ahora, ¿el primer día tiene algo de malo? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Igual que el sol, ¿cierto? Ahora, ¿lo hizo para que fuera el día de reposo bíblico? No. Entonces note que los dos tienen los mismos elementos, no son malos, ambos fueron creados por Dios. Pero cuando usted lo coloque en el lugar de lo que Dios ha colocado, entonces usted está cometiendo un sacrilegio. ¿Y por qué no por otro día? Justamente por eso, por ese. Ahora, lo interesante es qué señal Dios le coloca para que no sean destruidos a los fieles que están viniendo. ¿Le gustaría saber cuál es la señal? ¿Qué profeta fue que lo vio eso? Entonces a Ezequiel que tenemos que preguntarle, porque él fue que lo vio, ¿cuál es la señal de Dios para su pueblo? Y él contesta en el capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, y para que nadie deje de verlo, está en el 20:20. Eso habla de buena visión, ¿verdad que sí? Ezequiel 20:20. Mire lo que dice el Señor en su palabra a través de Ezequiel. Ezequiel 20:20 dice:
Y santificad mis sábados. ¿Santificad mis qué? Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Hay alguna señal entre Dios y su pueblo? ¿Hay alguna señal entre Dios y su pueblo? ¿Dice la Biblia que es una señal? ¿Qué profeta lo dice? El mismo que vio que el Señor le mandaba colocar una señal en la frente a los que no estaban de acuerdo con la abominación. Solo hay dos grupos: los que cometen la abominación y los que tienen la señal. ¿De qué grupo usted quiere ser? ¿Tiene temor para decirlo? ¿De qué grupo usted quiere ser? Alabado sea el nombre del Señor. Yo le decía ayer que la Biblia no tiene espacio para redundancia, y que cuando repite algo en un mismo capítulo es porque de suma. Mire el versículo 12 también, del mismo capítulo 20, del mismo capítulo, versículo 12. Les di mis sábados. ¿Les di mi qué? Les di mis sábados. ¿Para qué dice? Para que fuesen por señal. Pregunto, en un mismo capítulo lo repite ¿cuántas veces? 2 veces. Alabado sea el nombre del Señor. Con razón el Señor Jesús, cuando está anticipando la persecución final, mire lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo en el capítulo 24 versículo 20. Mateo capítulo 24, capítulo de las profético, capítulo 24 versículo 20. Dice el Señor Jesús: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Que su huida no sea en invierno ni qué, ni en sábado. ¿De dónde viene esto? Bueno, si usted lee desde el versículo 16, si usted lee desde el versículo 16, Jesús da las instrucciones, desde el 15 incluso, para los que estén presentes cuando llegue la persecución. Dice, mire lo que dice, porque esto ocurrió también en la antigüedad, tuvo su contraparte. Por tanto, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿la qué? La abominación. ¿Ya vimos cuál es la abominación más grande? La abominación desoladora de la que habló el profeta. ¿Quién? Daniel. El que lee, ¿qué cosa? Que entienda. Los que estén en los montes, huyan. Los que estén en Judea, huyan hacia los montes. El que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás. Mas hay de las que creen y de las que estén encintas en aquellos días. Eso está hablando porque la abominación no es algo que se dio una vez, es algo que se ha repetido muchas veces. ¿Sabe cuál fue la abominación cuando rodearon a Jerusalén? Si usted lee eso en el capítulo 21 de Lucas, usted va a encontrar que no dice cuando vean a Jerusalén, cuando vean la abominación desoladora, sino que dice cuando vean a Jerusalén cercada de ejército. Es que había una relación entre los ejércitos que iban a rodear a Jerusalén y la abominación. ¿Por qué? Porque el ejército romano tenía un estandarte idolátrico que parecía el asta de una bandera, que en la parte superior tenía una guirnalda solar, porque ellos adoraban a Mitra, seguían el mitraísmo, adoraban al sol, y en el centro un águila, simulando un águila en vuelo. Ese es el símbolo del imperio romano. Y sorpresivamente, ese es el mismo símbolo de Norteamérica, donde se va a cometer la abominación que va a traer desolación, la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el sello de aquí tiene esa guirnalda y tiene esa águila. Usted lo ve en el dólar, en la parte de atrás del dólar, usted ve la guirnalda formada por una solar así, formada por estrellas. Ahí está la guirnalda solar y en el centro hay una águila. Y con ese sello, el sello de aquí, es que se va a firmar en algún momento la ley que exija por ley. Todavía nadie tiene la marca de la bestia. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero cuando se imponga por ley, los que la reciban, en lugar de verdadero reposo, recibirán no la señal, sino la que la marca. Dios tiene una señal es algo claro, pero una marca es una cosa. Una marca es cualquier cosa. Pero una señal es algo que indica, y Dios tiene una señal, alabado sea su nombre. El diablo quiso evitarlo, pero que lo que le salió fue una marca. ¿Qué fue lo que le salió? Una marca. Pero es interesante que aquí se vaya a sellar eso casi 2000 años después de Roma, aquí y muy lejos del viejo mundo, que sea con el mismo sello, para que sea la abominación desoladora, que tenga que ver con el sol y sea para firmar una ley dominical. Eso no es tan casual.
¿Dónde es que está la capital política de este país? Washington, D.C. Los que han visitado Washington, D.C. han visto que los principales edificios tienen una arquitectura romana y que tienen inscripciones no en inglés, en latín, y los números y la fecha están con números romanos. En Norteamérica, ¿no le parece extraño eso? Las huellas de Roma, porque hay una indicación profética de algo que va a ocurrir aquí. ¿Pero usted cree que solo eso? No. Washington es una ciudad-estado. ¿Qué es Washington D.C.? Una ciudad-estado. ¿Y qué es el Vaticano? Una ciudad. ¿Cree que eso es casual? No. Que prácticamente el poder político y el poder religioso del mundo estén concentrados en una ciudad-estado cada uno. Fíjense en lo siguiente. Hay dos estados que prácticamente rodean a Washington D.C. ¿Cuáles son? Maryland y Virginia. Virginia. ¿Qué es eso? Virgen. Y Maryland, ¿la tierra de quién? De María. Está rodeada por la tierra de la Virgen María. ¿Está en la huella de Roma aquí donde va a entrar el Leo Dominical? Sí. Pero oren para que su vida no sea en invierno ni en día de sábado. ¿Por qué no en invierno? Pero imagínense, no estamos en invierno ahora y uno no puede estar allá afuera. Imagínense en un monte. En invierno. Pero él dijo que no sea el sábado. ¿Por qué el sábado? Nada más tiene que colocar el vehículo ahí de espalda y salgan todos. Que no sea el invierno. ¿Y qué cosa? Porque el Señor sabía que hasta el tiempo del fin su pueblo iba a estar guardando el verdadero día de reposo. Porque dice Lucas 4:16 que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. ¿Qué día? El sábado. Si regresara ahora físicamente Jesús, no por el Espíritu Santo, si regresara físicamente a la tierra y estuviera en la semana caminando entre nosotros, cuando llegara el sábado, iba a buscar una iglesia, ¿verdad que sí? Porque esa es su costumbre. No va a encontrar mucha abierta, pero va a encontrar alguna que todavía sigue su ejemplo, ¿cierto? Porque recuerde que el mundo está dividido entre cristianos y los cristianos son los que siguen el ejemplo de Cristo. Siguen el Cordero por donde quiera que está, por donde quiera que va. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida eterna. Allí en Apocalipsis 7 vemos entonces que el Señor manda a que se retengan los vientos y no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, porque luego se le da poder para hacer daño a la tierra y al mar, pero nunca se le hará daño a los árboles. ¿A quién no se le hará daño? Porque tendrán el sello. ¿Pero por qué se le llama árboles? Por el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ni en silla de escarnecedores. Antes, ¿en la qué? En la ley de Jehová está su delicia. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será delicia la ley de Jehová para aquellos que dicen que la ley fue clavada en la cruz y que ya no hay que guardarla? No. ¿Que en la ley de Jehová está su qué? Y en su ley medita de día. ¿Será como árbol plantado junto a corriente, que da su fruto a su tiempo? Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quisieran esa bendición en su vida? Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, en el escenario mundial, la lucha seguirá entre cristianos y religiosos. Con cada decisión que usted toma, usted decide de qué lado usted va a estar. Los religiosos van a desatar una guerra grande contra los cristianos al final. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Dios te está llamando. Quiere que tú seas un elegido y una elegida. Pero para ello tiene que ser fiel a los mandamientos del Señor. Jesús dijo, no es obligado que guarden mis mandamientos si me aman. ¿Amas a Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si lo guardan, yo rogaré al Padre y le dará otro consolador, al Espíritu Santo. Así que es un requisito para recibir al Espíritu Santo, la obediencia. Por eso dice Hechos 5:32, que el Espíritu Santo Dios se lo ha dado a los que le obedecen. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Y usted dice, ¿qué espíritu entonces tienen los otros? Otro. Por eso dice Primera de Juan 4:1, probad los espíritus. Primera de Juan 4:1 dice, probad ¿qué cosa? A ver si son de Dios. Porque hay mucho, y la gente cualquier cosa que sienta cree que de una vez,
Hay mucho y hay que probarlo. ¿Cómo se prueban según la Biblia? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Se está en oscuridad. Qué privilegio tenemos de que el Señor abra la Biblia ante nosotros con claridad meridiana. Que conozcamos la verdad y la verdad nos haga, ¿qué cosa? Libres. Que veamos que no es un asunto opcional, sino que es lo que va a definir entre los que tendrán el sello de Dios, la señal de Dios, y los que tendrán la marca de la bestia, entre los que estarán redimidos y los que estarán perdidos. Quiero orar en esta noche, una vez más, por cada persona que noche tras noche se ha estado acercando al Señor, cada uno de los amigos y hermanos que nos están visitando, y con cada llamado dice el Señor: dame la oportunidad de echar mano de la vida eterna. Dame la oportunidad de estar en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Cuántos de los amigos quisieran que oremos por eso en esta hora? Dios les bendiga. Quisiera verlos en pie, cada uno de los amigos y hermanos que nos visitan de manera especial, para orar por ellos en una oración especial, porque el Señor está rompiendo cadenas en esta hora. El Señor está reprendiendo malos espíritus en esta hora, y el Señor quiere darle la paz que solo Cristo puede dar. Quiero pedir a cada amigo y hermano que nos visita que dé un paso aquí delante para que oremos en el altar. Dígale con su paso aquí delante al Señor, no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Alabado sea Cristo. Dios te bendiga, mi hermano. Acérquese, que el Señor tiene una bendición grande para usted. La bendición del justo es vida eterna. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto glorifican al Señor? Dios le bendiga. Alabado sea Cristo. Acérquese al altar para que los que vienen detrás puedan llegar también. Este es un momento especial porque el Señor, con su Santo Espíritu, le dará poder para hacer su voluntad. A veces uno sabe que es lo correcto, pero necesita ese poder que solo viene de lo alto. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Acérquense a los que están en el pasillo para que los demás también puedan aproximarse hasta el altar. No solo el Señor ve que usted pasó aquí delante, el enemigo puede ver que usted vino aquí. Y ya él sabe que no tiene nada que buscar cerca de usted, porque usted ha venido a la zona de seguridad de Cristo Jesús. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a orar en esta hora. Vamos a esperar que los que se están acercando para estar cada uno cerca de alguno de los hermanos o amigos que nos visitan esté allí a su lado, para que igual que anoche al orar usted respalde a esa persona allí con su oración intercesora, orando directamente por esa persona, orando directamente por él o por ella. Vamos a cantar 2 estrofas del himno: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a ver si se acercan. Sí. Viene el equipo que cada noche nos dirige con los cantos. He decidido seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Amén. ¿Por qué quise que cantáramos esa estrofa? Porque cuando yo comencé a visitar la iglesia, mi papá, que pertenecía a otra denominación, me amenazó con desheredarme si yo me bautizaba en la iglesia metida.
Y recuerdo que tuve que bautizarme escondido. Pero a las 2 semanas un anciano de la iglesia que no sabía que yo me había bautizado escondido fue a felicitar a mi papá porque su hijo se había bautizado. Ya usted se imagina, ahí explotó la bomba, pero ya estaba del lado del Señor. Y yo no respondí, yo dejé que el Señor fuera que le respondiera, porque fue el Señor que me llamó. Y el Señor se encargó tanto de ganar la discusión él solo, que mi papá hoy duerme en el Señor. Finalmente aceptó la verdad. Mi mamá también aceptó la verdad. Ambos duermen. Y una de las cosas que me ayuda a mantenerme firme en la verdad es que yo quiero volver a verlo en el reino de los cielos. Ya ellos están sellados para vida eterna. Si hubiera tenido temor a tomar mi decisión, quizá en el futuro lo hubiera tomado, si hubiera contado con vida, porque solo Dios conoce el final, pero no hubiera tenido el gozo de que la salvación hubiera llegado a mi casa con tanto tiempo. ¿Ve? Por eso hay decisiones que usted no la debe postergar para un futuro, porque ese futuro el enemigo se puede encargar de que no llegue. Hoy es que usted sabe, porque hoy es el día aceptable en el nombre del Señor. Por eso es importante. Oramos a Cristo. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos esta verdad cardinal que dividirá al mundo en dos, entre los obedientes y los desobedientes, entre los que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que finalmente perseguirán por causa de la verdad. Gracias por mostrarnos mediante tu luz en la palabra cómo el mayor peligro para los cristianos que siguen al Cordero, que imitan a Cristo en todo, son no los ateos sino los religiosos. Gracias, Señor, porque nos has dado a conocer esa verdad y tu Santo Espíritu en esta hora fortalece cada corazón aquí presente. Gracias porque tu palabra seguirá abriéndose ante nosotros y seguiremos aceptando verdad tras verdad, porque, Señor, queremos vernos junto a los nuestros en la patria celestial. Gracias porque tu verdad santifica y tu verdad tiene poder. Recibe este grupo, Señor, que ha pasado aquí delante en busca de tu bendición especial. Dale la seguridad del perdón y que con esa seguridad del perdón de todos sus pecados pasados, al acostarse para dormir en esta noche puedan decir como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos. Llévanos con bien hacia nuestros hogares al finalizar la programación y tráenos de vuelta mañana a escuchar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que está a su lado, dele un abrazo esta noche también y dígale: quiero verte en el reino de los cielos. Esa es una cita en la que no podemos faltar. Dios bendiga una forma ayuda de Dios así va a ser. No, because I moved it over here.